Bueno, entonces, compañeros, empezaremos el día de hoy con los trabajos correspondientes del Arco Santo, Supremo Gran Capítulo de Perú, de los masones del Santo Arco Real de Jerusalén. Hoy día vamos a tratar en una primera parte, espero que sea una primera parte, sobre Abraham. Estábamos hablando en todas las reuniones anteriores respecto de la reconstrucción del templo. Hablamos también de Ruth, hablamos de Moisés, hemos hablado de Jacob, hemos hablado de Job, hemos hablado de todos aquellos en los diversos capítulos que de alguna forma están vinculados con la construcción del templo. Aún nos falta tratar sobre Salomón. Y hoy día vamos a hablar con el patriarca de todos, del tronco de donde nacieron todas las religiones monoteístas, las grandes religiones monoteístas que existen en el mundo. Y al final de cuentas es un mensaje único, fraccionado como una sola rama, como un solo árbol dividido en diversas ramas, que nos van explicando el pensamiento, cómo fue evolucionando respecto de la concepción de Dios y de sus enseñanzas en diversos mensajes. Todo nace en Ur, todo nace con el sentimiento y el mensaje que Dios le da a Abraham. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestro compañero, ¿dónde está? Víctor, no. ¿Quién es el que está a cargo? Arturo Tolentino. Arturo Tolentino, no lo veo. Arturo Tolentino. Está presente. Ah, sí. Disculpa, Arturo. Te estaba buscando por todas partes y no te encontraba. A nuestro compañero capitular, Arturo Tolentino, quien va a hacer la exposición de su trabajo sobre Abraham. Puedes prender tu micrófono, Arturo, para empezar con tu trabajo. Prende tu micrófono, Arturo. Estimado Arturo, por favor, puedes prender tu micrófono. Creo que Arturo está tomando valor todavía para empezar su trabajo. Correcto. A veces se nos caen las hojas y no encontramos después dónde están las hojas. No sé si les ha pasado alguna vez que han tenido que leer un trabajo en la logia y todo se desarmó. Sí, adelante, Arturo. Adelante, Arturo. Muy excelente compañero, primer principal César Bazán Náveda. Muy excelente compañero, segundo principal Javier Ortega. Compañeros todos, voy a empezar a dar lectura al trazado que se me ha encargado y es sobre el patriarca Abraham. Definitivamente mi trabajo tiene muchos desaciertos, pero he tratado de hacer lo mejor que puedo y en algunos, muy excelente compañero César me dio algunos tips, pero lamentablemente no he podido hacerlo porque ya lo habían mandado mi trabajo para que todos lo vean, entonces no creí conveniente de repente mejorar este trabajo. Con vuestra anuencia voy a empezar con el trabajo. Abraham. El patriarca Abraham era un hombre justo, descendiente de Sem, nacido en Ur de Caldea. Nació en 1813 a.C., el actual Irak. Según la tradición, tuvo dos hijos, Ismael, de su esclava Agar, considerado el padre de los árabes, e Isaac, de su esposa Sara, hasta entonces estéril, que la Biblia explica también como Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, pero tras constatar su lealtad, le ordenó en el último momento que se detuviera este sacrificio y estableció una alianza con él. Le prometió las tierras de Canaán, para él, su descendencia. El símbolo de esta alianza fue la circuncisión. Abraham fue obediente a la voz del Señor. Se puso en camino con su mujer Sara,
su sobrino Lot, sus sirvientes y sus ganados, después de haber permanecido algunos años en Harán, de Mesopotamia. Se dirigió hacia las fértiles llanuras de Canaán y levantó sus tierras no lejos de Siquén. Vivió con su sobrino Lot en Canaán, pero ahí crecieron los rebaños. Llegó el momento en que el país no producía pasto suficiente para ellos. Por ese motivo Abraham y Lot decidieron separarse. Abraham se dirigió al valle de Mambré y Lot a Sodoma, ciudad grande y rica, pero malas costumbres, de forma que sus habitantes habían provocado la ira de Dios. Abraham vivía tranquilo y feliz, cuando unos reyes del oriente, invadiendo el país de repente, lo saquearon e hicieron prisionero a Lot. Cuando llegó la noticia de sus enemigos por la noche, los derrotó y liberó a su sobrino y a los demás prisioneros. Cuando Abraham volvió victorioso, recibió la bendición de Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Altísimo. Le dio el diezmo del botín que había obtenido de Melquisedec. Ofreció al Señor un sacrificio, pan y vino. En acción, gracias de ese sacrificio es la Santa Eucaristía. Abraham es considerado el padre del judaísmo, lo que ha considerado siempre como un modelo de hombre justo en las épocas oscuras de la historia de Israel. Los profetas hebraicos siempre intentaron devolver la confianza a su pueblo, recordando a Abraham y su alianza con Dios, con estas palabras: considerad la roca que habéis sido cortados, la cantera de donde habéis sido extraídos. Mirad a Abraham, vuestro padre. Abraham no solo es una figura importante de la religión judía, también lo es para las religiones cristianas e islámicas. Tanto Juan Bautista como Pablo se oponen a la creencia de que solamente los descendientes carnales de Abraham están llamados a la salvación en el día del juicio final. Según ellos, la promesa que hizo Dios a Abraham no se limita al pueblo judío, sino que contempla la filiación espiritual en cuanto a la religión islámica, que se le denomina Millat Ibrahim, que significa religión de Abraham. En la Biblia no se pretende dar una bibliografía detallada sobre Abraham. Como sabemos, solamente nos presenta numerosos episodios que ponen de manifiesto la profunda fe de este santo patriarca y el modo en que deja obrar en Dios en su vida. Tan es así que se le promete una tierra y una descendencia numerosa, pero Abraham deberá iniciar un camino. Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré e engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Las virtudes de Abraham fueron la obediencia, fe, paciencia, paz, optimismo y humildad, la amistad hacia otros. La misión de Abraham, dada por Dios, era la de crear un pueblo que adorara solamente a Dios y siguiera sus reglas y normas, que fuera considerado como el pueblo elegido. Abraham llegó a ser, según la Biblia, el hombre más cercano a Dios, sobre todo por su amistad y por su obediencia. Su misión, aunque no cumplida del todo, era de crear un pueblo que adorara a Dios verdadero, de la misma forma como lo hacía él. Como ya hemos señalado, las características de Dios anteriormente, pero las que yo he considerado más importantes son: en la obediencia de la fe de Abraham, manifiesta su propia fe principalmente obedeciendo a Dios. La obediencia presupone la escucha, pues es necesario en primer lugar prestar oído, es decir, conocer la voluntad de otro para darle respuesta y cumplirla. Cuando Dios lo llama, Abraham, como se ha dicho el Señor, con todo tu corazón someteré a la palabra, y obedece esta obediencia, que proviene de la fe, que va mucho más allá de la simple disciplina. Esta supone la aceptación libre y personal de la palabra de Dios. Así ocurre también en nuestros momentos de la vida, que nosotros tenemos que escoger la palabra o rechazarla, dejando las ideas que prevalgan
sobre nosotros. La confianza y abandono en Dios. Cuando nosotros consideramos la vida de Abraham, vemos que la fe de este está presente en toda la existencia de Abraham, manifestándose especialmente en los momentos de oscuridad, en las evidencias humanas que fallan. La fe implica siempre una cierta oscuridad, un vivir en el misterio, sabiendo que no se llegará nunca a alcanzar una perfecta explicación. Una de la fe superada es por la confianza de la creyente en Dios. Por la fe, el patriarca se supone en camino sin saber a dónde va, pero esa es solo la primera ocasión en que deberá poner en juego esa virtud para afrontar el sacrificio de su hijo. Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, Isaac, y vete a la región que morirá. Ahí lo ofrecerá en sacrificio sobre el monte que te indicaré. Y por último, la fe, que es la fidelidad. La fe de Abraham se manifiesta también como la fidelidad ante los diversos acontecimientos que se perseverará en su decisión a seguir la voluntad de Dios. La fe se apoya en la palabra de Dios y por eso da pie en decisiones tomadas en profundidad. No están sometidas a posteriores revisiones o repensamientos que pudieran haber surgido. En nuestra vida siempre habrá momentos que nos servirán con la gracia de Dios para fortalecer y consolidar nuestra fe. Abraham fue también sometido a una prueba tremenda que se vio a la decidura de tener que sacrificar a su fruto, a su hijo. El santo patriarca no solo tuvo que afrontar circunstancias difíciles, sino que esperó con toda esperanza que Dios le dijera que no sacrifique a su hijo. Es mi palabra, gran principal. Gracias. Correctos. Muy bien, compañeros. Se concede el uso de la palabra con el propósito de hacer los comentarios y preguntas respecto del trabajo sobre Abraham. Concedido el uso de la palabra, pueden prender su micrófono y hacer los comentarios del caso. ¿Me permitís? Sí, adelante, Lucho. Sí, yo veo aquí dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno, la actitud de Melquisedec, porque la Biblia no registra antecedentes de él, de cómo llegó y cómo se va. Muchos especulan que inclusive él en algún momento no tiene árbol genealógico y no se entiende cómo se inserta en ¿cómo le llamarían? Ramificaciones familiares. Es cierto que instituye un rito antiguo y que obviamente Jesús después vuelve a reiterarlo o reactualizarlo en la consagración de la hostia. Entonces ahí hay un personaje que realmente ameritaría investigar. No por nosotros nada más, sino porque realmente es uno de los incógnitas posiblemente más claros en eso. Dicen que es rey de Melquisedec y de Salem, y muchos especulan que esa es la zona, bueno, la ubicación de Jerusalén antes, y que él podría haber sido alguna reencarnación de repente del Maestro Jesús previa a ser Jesús. Y la otra es, se dice, el sacrificio del hijo único. Él tenía ya a Ismael, o sea, no es su hijo único. Y lógicamente, él que es el prototipo de la fe, tiene a Ismael porque le falta fe en ese momento. Su esposa le ofrece a su sirvienta Agar, pero él, digamos, tenía la promesa de Jehová, de sus entrañas nacería un hijo. Y lógicamente él, al dudar, es que engendra a Ismael. Y posiblemente ese acto es el que Jehová somete a prueba luego, porque lógicamente
él al tener 2 hijos y Jehová haberle dicho que iba a tener uno, lógicamente que él había creado ese inconveniente y lo somete a esa prueba de fe como para poder resarcir la falta anterior. Esos son mis comentarios. Es todo, gracias. Lucho, no se te escucha. Disculpe, ya terminé, decía Ya, las 2 ya, observaciones. ya, correcto. ¿Alguien más? Luis, Sí, Pedro, adelante. también estuve leyendo bastante sobre el tema y adicional a lo que ha comentado Luis antes, algo que me llamó un poco la atención es, bueno, primero que eran parientes, ¿no? Inicialmente Sarai, o después Sara, era prima hermana de Abraham. Y ella tiene convivencia con un rey faraón antes de volver a Egipto y después por las escrituras no tuvo, digamos, no convivió también con un segundo varón, digamos, porque Dios lo impidió. Y se supone que de esa noche, posterior a esa fecha, engendra a Jacob. El tema es que llama un poco la atención el hecho de que la mujer era menos importante que un rebaño, ¿no? Porque más adelante también, bueno, más adelante un poco, cuando veo la parte de Lot y ofrece a sus hijas puras, vírgenes, en algún momento, que en vez de más adelante igual, ¿no? Es decir, el concepto de que de la pareja o digamos la mujer del varón, no puede ser sí tocada cuando es casada, pero cuando no lo es, pasa lo que hacía pues Abraham para evitar un riesgo de integridad, hacerse pasar por su hermana, que finalmente en realidad eran primos hermanos, porque en el segundo caso, en la segunda ocasión, él aclara el tema, indicándole que ella es hija del tío, ¿no? Es todo. Ok, ese es mi comentario. Buenas noches, si me permiten. Adelante, Manuel. Buenas noches, muy excelente compañero César Bazán. Buenas noches a todos los compañeros capitulares. Gracias por la lectura de Abraham. Yo quería hacer una pregunta y una observación a la vez. Pues todos desde que hemos empezado a estudiar a cada uno de los personajes de la Biblia, hemos observado de que siempre han sido sometidas a diferentes pruebas, hasta el último que hemos leído de Jacob. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual se eligen a determinadas personas y no se llega a cumplir el objetivo, por llamarlo así? ¿Y por qué fue Abraham quien sí demostró el pedido de Jesús, perdón, el pedido de Dios cuando le solicita someter a su hijo en holocausto? ¿Por qué siempre Dios a cada uno de los que hemos estudiado le pide más y más? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Gracias. Muy bien, adelante. ¿Quién más desea hacer el uso de la palabra? Velasco, por favor, activar el micrófono. Juan Velasco, adelante. Muy buenas noches, muy excelente compañero. Una pregunta. Alguna vez leí en un libro de masonería de que Abraham y Hermes Trismegisto podrían haber sido contemporáneos.
¿Es probable que de repente hayan tenido algún contacto? Bueno, no existen registros históricos, ni mucho menos de ello, ¿no? Pero haciendo especulación, de repente que se podría buscar algunas analogías. Y en segundo lugar, ¿Abraham fue un iniciado como Hermes Trismegisto y otros más, o simplemente fue un patriarca de la iglesia y nada más? Esa es mi pregunta muy excelente, compañero. Muy bien. ¿Alguien más? Si me permiten, yo Sí. pretendería responder lo que Manuel estaba preguntando. Adelante, Lucho. Sí, lo que ocurre es que Jehová hace un trato con Abraham. Y obviamente en todos los 12 primeros capítulos del Génesis se muestra a los diferentes, si se quiere, iniciados, héroes o patriarcas, tratando digamos, de mantener el pacto. El pacto implica que obviamente se respete la palabra de Jehová. Y sin embargo, esto termina en Babilonia, termina en la Torre de Babel, termina en el quererse igualar a Dios. Y entonces todo lo restante que ocurre es para recuperar justamente esta promesa que obviamente se había hecho, porque lógicamente después de eso el pacto de Jehová ya no tendría vigencia porque había sido traicionado, ¿no? Entonces, por ahí entiendo que va la cosa. Y acerca de Hermes con respecto a Abraham, Abraham se entiende que está pues 4 siglos antes de Cristo, o sea, está en poco, digamos, en poco tiempo. Hermes es considerado que está por lo menos en unos 6 o 7 siglos antes, o sea, no hay un paralelo en el tiempo. Eso sin contar de que definitivamente los cálculos de estos parecen errados porque lo de Hermes es casi cuando se supone la Atlántida había desaparecido. Y esto un poco que se iguala al diluvio, ¿no? Al diluvio en la época de Noé. O sea, inclusive el panteón griego también en ese tiempo habla de Eucarión. Eucarión es hijo de Prometeo y es esposo eh, de Pirra. Eso es otra mitología donde se habla en ese tiempo del, digamos, del diluvio. De Eucarión es el padre de las razas ahí, como lo es Abraham en la mitología judaica. Pero en el caso de Eucarión, él siendo un matrimonio con Pirra, un matrimonio muy antiguo, dicen, ellos crean la nueva raza humana recogiendo rocas y tirándolas hacia la espalda, porque el oráculo le había dicho de que tenía que, digamos, usar los huesos de su abuela, los huesos de la abuela de la pareja, y lanzarlos hacia la espalda para crear nueva generación. Y ellos llegan a interpretar que eso se trata de la tierra y que el esqueleto de la tierra son las piedras. Y entonces recogen rocas y se las lanzan, digamos, hacia atrás en su avance hacia un nuevo futuro, le dicen. Y cada roca que lanzaba de Eucarión era un hombre, y cada roca que lanzaba Pirra era una mujer. Así ellos consideran que esos son, digamos, el padre de los pueblos en el panteón mitológico de los griegos, ¿no? Igual ocurre pues en el caso de Noé. Entonces, esto disculpe que me haya salido el tema, pero definitivamente Hermes y Abraham
no tendrían paralelo, digamos, no estarían coincidiendo. Es Muy todo. bien. Gracias, Lucho. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Con vuestra venia, excelente compañero, César Bepi. César Belli, adelante, compañero. Buenas noches, compañero, disculpad la demora. Abraham siempre va a ser fascinante porque debemos aprender a ver lo visible, lo invisible detrás de lo visible. Es quien representa el primer pacto, la primera alianza. Es quien representa por designación divina al gestor y padre de todas las naciones. Su reino será, o su descendencia será como las estrellas en el infinito. Pero obviamente lo que tenemos que aprender a observar es la fidelidad a un solo Dios. Históricamente proviene de una tierra donde ya había civilización, creencia, religiosidad, fanatismo y cierto nivel de mística. La Caldea, la civilización caldea, donde algunos historiadores creen que de esas tierras vienen uno de los magos que luego adoraron al Cristo. Pero esas serán otras historias que debemos ir buscando. Creo que lo que en sustantivo debemos rescatar es la fidelidad, el acto fiel, el acto de seguir en pacto y en compromiso con un solo Dios. Él representa la primera alianza del hombre con el Dios de los hebreos. Entonces, eso es lo que debemos rescatar. Y luego veremos las pruebas que suceden, como a Job, que sucedió. Y por ahí debemos orientarnos, ¿no? Aprender a entender lo simbólico detrás de todos estos escritos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién levanta la mano? Fernando Tejada. Ojalá que me puedan escuchar porque cada rato se está yéndome el audio. Ya. Ok. Puedes hacer el uso de la palabra porque ahora sí te estamos escuchando. Ya, perfecto. Hay una cosa que cuando sale Abraham de Ur, es el viaje hacia Egipto. Y hay un pase ahí del temor de él que muestra cuando oculta a su mujer ante los demás como su esposa. Posteriormente es llamada la atención por ese motivo, que no debería tener ningún pesar en ello. Posteriormente en la historia de él está la de Agar y Ismael, y es por eso que muchas veces en algunos libros he encontrado de que los árabes o los momentanos consideran que ellos son primero que Isaac, porque es mayor, digamos, el caso de Ismael. Porque él viene a nacer posteriormente después de la circuncisión, que es el pacto de Dios con Abraham, ¿no? Que es a los 99 años, que es la circuncisión que él se hace y le hacen la promesa de que va a tener un hijo, y cambia el nombre, y lo mismo que el caso de Sarai, su esposa, por Sara. Es solamente lo poco que puedo aportar en este momento. No sé si me han escuchado. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Algún comentario más? Harry, bienvenido. Está con tu micrófono apagado, Harry.
Buenas noches, muy excelente compañeros, muchas gracias. Sí, buenas noches. Lo vuelvo a ¿Quién apagar más para no desea? interrumpir. Sí. ¿Quién más desea hacer comentarios respecto de Abraham? Compañeros. Javier creo que desea hacer el uso de la palabra. Javier. Muchas gracias, muy excelente compañero, primer gran principal. En realidad es fascinante la historia de Abraham porque hay varias cosas que hasta la actualidad se practican. Por ejemplo, en donde hace el sacrificio o iba a hacer el sacrificio mandado por Dios, es en donde en el futuro se va a construir el templo de Jerusalén, en el Monte Moriah, porque es terreno sagrado. Y además de eso, la visita de los 3 ángeles también habla de como un avance de lo que vendría a ser años más tarde la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el caso de el sacerdocio con Melquisedec, es por primera vez donde se habla del pan y el vino como una ofrenda a Dios y como una relación perfecta en cuerpo y sangre que se consume en honor a la memoria de Dios Padre Todopoderoso, según lo menciona algunos textos de la Biblia. Y además su contraparte con Lot, en donde Lot no recibe 3 ángeles, sino 2 ángeles, para que salga de Sodoma y Gomorra y su esposa, al voltear, se convierta en una estatua de sal. Todos estos pasajes que parecen aislados vienen a ser los principios del cristianismo primitivo que fue anunciado por lo que tiempo más tarde sería el Hijo de Dios, el Cristo vivo, Jesús de Nazaret. Y si nosotros recopilamos bien estos detalles, vamos a tener una idea un poco más concreta de por qué las formas, por ejemplo, del templo y por qué los espacios, por qué la bóveda sagrada, por ejemplo, y por qué el arca de la alianza tenían esas formas, sumado todos los números que he mencionado, nos van a dar el resultado de todas las ecuaciones geométricamente dispuestas que se realizaron muchos años después. Por eso es la importancia de Abraham en este primer punto que hemos tocado esta noche y que en realidad nos hace como un bosquejo de lo que vendría a ser después un esquema, un plano de lo que vendría a ser después con todos estos pequeños detalles sueltos, pero que sin embargo los vamos a encontrar en las dimensiones y proporciones del templo. Es todo muy excelente, compañero. Muy bien, gran maestro. Compañeros, nos ubicamos en la época típicamente politeísta, representada a los dioses por imágenes, los dioses del viento, del fuego, los animales, es decir, el ser humano reconociendo que existe algo superior a él, pero reconoce como dioses a aquellos a quienes les tiene miedo, aquellos que le pueden dar algún tipo de protección. Pero la venta de imágenes, porque había dioses para todos los gustos, generaba simplemente la difusión, creer prácticamente en todo. Y eso disgustaba a Abraham. Abraham era el hijo mayor, su padre tenía rebaños, tenía fortuna, y él los cuidaba. Tenía también sus propios rebaños. Y confiando en la existencia de algo superior a ello, es que empieza a meditar, a pensar y a dudar, hasta que finalmente escucha una voz que le ofrece a él y a su descendencia que los hará
tan grandes, de él nacerán grandes naciones, pero que tiene que dedicarse a la adoración y al respeto de un único Dios. Le ofrece una tierra, la tierra prometida. Y entonces se genera el primer pacto de fe, de unidad entre Dios y los hombres, en este caso representado por Abraham. Abraham abandona su casa, sale con sus rebaños, sale con su familia, con los que eran parte de su pueblo y emigran buscando nuevas tierras. Ellos estaban asentadas, es su pueblo, sus padres, las familias estaban asentadas en las afueras de Caldea, que estaba rodeada de pastos y por lo tanto allí se podía prosperar. Y emigra hacia el desierto y vienen las primeras dudas, a pasar sed, a pasar hambre, a generar desconfianza entre aquellos que lo seguían. Y luego sigue las pruebas ayudadas por Dios para que encuentre agua, para que encuentre pasturas, y él no se enfrenta con aquellos que se encontraban en aquellos pastos y sigue camino hasta finalmente pedir ingreso a Egipto. Lo citó, no sé si Lucho o Pedro, no sé quién lo citó, Fernando creo que fue. Él, para poder ser recibido en Egipto, tuvo que ocultar a su esposa. El faraón la reclutó porque él dijo que era su hermana y la llevó para que fuera una esposa más dentro de su harem. Se reforzaron, sobrevivieron el pueblo de Abraham, y ahí viene la primera plaga bíblica respecto de los egipcios. El faraón y todo el pueblo empiezan a sufrir de una rara enfermedad que les produce escozor, ardores en el cuerpo. Y entonces allí Sarai confiesa, le dice que ella es casada y está casada con Abraham. Y lo manda a llamar. El faraón lo trae prendido. Y él le pide que le devuelva a Sarai. Y el faraón, para evitar el castigo de ese Dios que no conocía, expulsa a todo el pueblo de Abraham nuevamente hacia el desierto. Se afincan en Canaán, nuevamente regresando contra aquellos que no habían peleado. Se dividen las tierras, se suman entre ellos para apoyarse mutuamente y se defienden. Pero el pueblo crece, los rebaños crecen, y Lot creía que tenía derecho a crecer mucho más, a separarse de su tío. Y al separarse de su tío, va a Sodoma, que es la imagen de la tierra de la perdición. Todo ese acto de emigrar, todo ese tiempo que él está en el desierto, todas esas ayudas que Dios les va dando, son las pruebas. Pruebas de la fortaleza, pruebas de la fe. Y aquí Manuelito preguntaba, ¿y por qué Dios pide más a aquellos que lo están ayudando, a aquellos que creen en Él? Los fortalece, así como el fuego, el yunque y los martillazos eran los que fortalecían las espadas, las herramientas, para que puedan soportar los problemas mayores
o los enemigos mayores que tendrán después. Job fue una gran muestra de esa necesidad de constancia y de necesidad de fe y no dudar de la fe. Abraham fue un iniciado bajo los conceptos que nosotros conocemos de iniciado. No, no fue. Él habló directamente con Dios. Él fue el mensajero de Dios. Recibió las palabras, escribió. Perdón, no escribió. Él recibió las palabras, los mensajes, y en realidad hizo una alianza así de palabra con Dios 2 veces, no una. Su fe fue probada y finalmente su pueblo fue multiplicándose. Quería descendencia. Saraí, una mujer muy bella, no le había dado descendencia. Y ella, a esa esclava que le habían dado en el harén cuando estaba en Egipto y que ella llevó, la ofreció para que sea ella quien le diera a través de Agar el hijo que Saraí tanto esperaba. Se cumplió y de allí salió Ismael. Después se cumplió también el mensaje y Saraí le dio igualmente un hijo. Y de eso se generó un conflicto. Un conflicto entre la esclava Agar y su hijo Ismael, querido, muy querido por Abraham. Y su hijo verdadero, el que nació de su esposa, que era quien debía sucederlo. Dios le dio a cada uno de ellos una nación y así lo anunció. Cuando permitió que Abraham expulse a Agar y a Ismael. Él será padre de una gran nación y se reconoce a Ismael como el padre de la nación musulmana, de los errantes. Isaac fue el padre de la otra religión que después se volvió a desdoblar, llegando al cristianismo que nosotros conocemos. Mensajes, muchos. El tronco, uno solo. El futuro será tal vez, digo tal vez, el encuentro final de todas esas ramas, porque finalmente la adoración y la creencia en Dios es una sola. Dios es uno solo, aunque nosotros tengamos formas distintas de adorarlo. Pero si la fuente es común, finalmente las aguas terminarán en el mismo mar. Mensajes que debemos nosotros ir aquilatando y conservando en el tiempo. Muy bien, compañeros. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Bien, entonces yo los voy a tener que dejar porque a las 8 de la noche tengo la reunión de Fraternidad Americana. Juan López seguramente que también, creo que Juan López ya se fue, ¿no? Así que dejo a nuestro gran maestre templario, muy excelente compañero Javier Ortega, para que continúe la dirección de estos trabajos. Y por favor, fijen el tema de la próxima semana. Fijen el tema de la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Yo me despido con todos. Un tema ya fijado de la semana pasada. Un fuerte abrazo. Pido permiso también para salir de la charla para ir a Fraternidad Americana. Me da un permiso para salir de la Ya, sala. de acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál era el tema de la semana pasada? La próxima semana. La semana pasada se dijo. Ya, ¿cuál es el tema que quedaría para la próxima semana? Continuar hablando de Abraham. Continuamos con Abraham. Entonces, bueno, yo ya hice un avance.
¿Quién más? ¿Quién es el siguiente Muy excelente, voluntario para compañero. La tratar próxima eso? semana es Fiestas Patrias. Ah, el miércoles es Fiestas Patrias, el Sí, miércoles pues, es 28. y hasta el 5 de agosto. Ah, entonces ni hablar, pues la próxima semana pasa a ser el día 5 de agosto, donde continuaremos tratando con Abraham. Lo único que les pido entonces es que designen quién, aparte de Jaime Espinosa, es el que va a tratar sobre Abraham. No lo vamos a reunir previas a las fiestas patrias. ¿Verdad, no? Claro, bueno, que sea un brindis virtual, ¿no? Entonces, el día 28, que es el día de fiestas patrias, nos reuniremos igual a las 7 de la noche, por una hora, para conversar, para hacer tertulia entre nosotros, para contestar las preguntas que quisieran formularse. Y cada uno lleva su trago. ¿Cómo? Cada uno lleva su trago. Claro. Por supuesto, por favor. Barra libre. Barra libre. Y cada uno tiene, ¿cómo se llama? Su bandeja libre, también puede servirse todo lo que quieran y pueden comer, podemos comer todos juntos delante para vernos las caras. Virtualmente. Bien, ahora sí nos dejamos. Virtualmente. Nuestro gran maestro templario continúa con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, muy excelentes compañeros todos. Si bien es cierto, hemos tenido un buen avance con nuestro muy excelente compañero primer gran principal, César Bazán Naveda. Yo creo que hay varios temas en este mismo concepto de Abraham que han quedado pendientes. De repente, por falta de tiempo, no he podido repasar el tema, pero el padre Abraham, padre de todas las razas y además de las dos principales grandes religiones en el mundo, la Islam y la Iglesia católica, así como el judaísmo, porque la Iglesia católica o la Iglesia cristiana, el cristianismo primitivo nace del judaísmo como parte con la misión de Jesús. Me gustaría de que nuestro hermano Luis de repente nos pueda ahondar un poco el tema sobre este principio que une a estos grandes fenómenos religiosos de la humanidad. Inicialmente invocaban a los dioses haciendo sacrificios, y entiendo yo que por lo poco que he podido desarrollar de las otras religiones, el sacrificio es de uno mismo hacia Dios. Ya no hay un sacrificio de matar a un animal o entregar ¿cómo se llama? Elementos que no sean de uno mismo, por ejemplo, su voluntad, su trabajo, su creencia, su fe, etcétera, que en las otras religiones las primitivas eran solo, ¿cómo se llama? Entregadas por terceros, por animales, por materiales. Excelente compañero Luis Tejada, ¿podría ahondar sobre ese tema, por favor? Gracias, maestro. Realmente el sacrificio esotéricamente se entiende que es el tratar de concentrar fuerzas de otras dimensiones y que actúen en el plano material de la misma forma. Por eso es que se hace un sacrificio. El sacrificio no se entendía, bueno, en ese tiempo sí, porque todo era muerte de un animal o de la ofrenda. Entonces, por eso es que el sacrificio es a veces sinónimo de muerte, pero el sacrificio esotéricamente se entiende que es tratar de confluir fuerzas digamos, de planos sutiles superiores
que permitan, digamos, un beneficio en el plano material. Un sacrificio también es la hostia, un sacrificio también es la Eucaristía. Y lo cierto que ahí sí se entiende de que se concentran fuerzas sutiles. Creo que en algún momento comentábamos acerca de lo que era la misa, y en la misa, en el compendio esotérico, se entiende de que no solamente la hace el sacerdote que entiende ya de estos ritos, sino que es ayudado por un ángel, convocando su voluntad, la del ángel y de todos los presentes, para sumar esa fuerza en la consagración de la hostia. Allí lo que se trata es de unirse con todos, y ese es, digamos, el esfuerzo de voluntad que le llaman sacrificio, como algo que es sagrado, ¿no? Y que lógicamente lleva a que esas buenaventuranzas conseguidas terminen en el plano material. Por eso es que el Padre al final reparte, al dar la bendición, reparte el beneficio de la misa a todos los presentes. Y habíamos dicho de que esto tenía, en este caso de sacrificio, dos componentes. Uno, el hecho de repartir por igual a todos este tipo de bendición, que obviamente lo reciben todos de acuerdo a su necesidad y a su voluntad. Y un segundo nivel, que es un poco el componente de la persona, o sea, cuán avanzado, cuán más espiritual es cada persona, y que hace que eso vibre más, digamos, hace que nuestra alma vibre más, y es allí donde se da la segunda oleada de quien vibrando a ese nivel recibe una segunda oleada de bendiciones. Eso lo saben muy bien los sacerdotes, y obviamente es por eso que ellos invocan tanto la participación del presente, ¿no? O sea, no solamente, dice, se reparte de acuerdo a su necesidad y a su capacidad. Y entonces la primera es la necesidad y lo reciben todos por igual. En la segunda es de acuerdo al nivel que tienen y se reciben, ¿no? Entonces, por eso es que esos sacrificios hoy día se entiende que se hacen en el altar, pero invocando esas fuerzas sutiles. Y entonces el sacrificio no tiene que ver con muerte, tiene que ver con transmutación. En el caso de la hostia se llama transustanciación. Y ustedes pueden buscar en los libros, y estoy seguro que van a encontrar, digamos, muy bien explicado esto. A veces los padres o los sacerdotes en la Semana Santa no saben cómo explicar esa transustanciación de la hostia hacia lo que es el beneficio material que se va a recibir. Realmente, eso sí, me imagino, aun cuando Abraham no era un iniciado, sí tenía un poco digamos, el mensaje de Jehová, diciéndoles específicamente qué cosa debía hacer. Pero en ese tiempo es porque como el hombre y ya lo dijo nuestro muy respetable hermano César Bazán, el hombre en su miedo, psicológicamente, y eso lo explican los psicólogos, creó un Dios. Y entonces era un Dios por la tormenta, un Dios por la oscuridad, un Dios porque nacían las plantas y cosas como... Entonces crearon una serie, un panteísmo que obviamente hoy día eso podría estar cuestionado, ¿no? Pero Jehová, que obviamente es el creador trino, comienza a crear un pueblo que salve a esa humanidad. Como hemos dicho, ya había caído Babilonia, había caído
la Torre de Babel y cosas como esa, y todo lo que él había creado, una masa humana que se suponía que iba a avanzar, había caído. Entonces él hace un plan para recuperar, si se quiere, si se entiende eso, un plan para recuperar esa humanidad, y es por eso que crea el pacto con Abraham. Y lógicamente eso, conforme va evolucionando espiritualmente, ya no se vuelve holocausto de la materia, ya no es, la muerte de un animal o de un ser humano. Eso, acuérdense que todavía en Sudamérica, perdón, en Mesoamérica, va a haber todavía esos sacrificios humanos, ¿no? Pero se supone que con mucha antelación, ya eso en la parte de Asia, sobre todo en Oriente, ya se había avanzado en eso. Y entonces ya los sacrificios no eran muertes, sino realmente una transmutación. Y eso hoy día lo dicen quienes en alguna forma, los yogis por decir, ¿no? O quienes en alguna forma tienen algún tipo de conocimiento esotérico. Creo que hasta ahí podría comunicar. Muy excelente, compañero. Muchas gracias, excelente compañero. Si eso lo llevamos a algo que conocemos en nuestros templos, me gustaría que nuestro excelente compañero Fernando Tejada nos hable sobre la iniciación y el altar de sacrificio, imitando el sacrificio que hizo Abraham con su hijo en el Monte Moriah. Nosotros a nuestro futuro hermano que vamos a iniciar, hacemos eso, y nuestro hermano Fernando Tejada sabe mucho sobre ese tema y me gustaría que lo comparta entre nosotros. Hermano Fernando. Yo la verdad en algo que estaba pensando en otra forma, en otra cosa, en ese instante. Sacrificio que hacemos siempre los que vamos a misa o los que nos comulgamos, vemos en ello lo que ha explicado hace un poco nada más nuestro hermano Luis. Pero en este momento se me han agolpado todas las cosas en un solo nudo que no me puedo explicar así de cierto a todo. Si me permitís, dejadme un tiempo para poderlo resolver. Muchas gracias. Claro. En todo caso, en realidad nos enriquecería que ponga vuestra opinión esta noche, porque el tema justamente se presenta como para ello. Nuestro hermano Fernando Félix, excelente compañero Fernando Félix, tomó la palabra al principio, un tema bien importante en su locución. Fernando Félix. Muy excelente, primer principal. Me gustaría escuchar vuestro comentario que fue interrumpido por el inicio del trabajo. A ver, realmente algunas preocupaciones no me permitieron extenderme en repasar a Abraham. Pero sí podría hacer algún comentario, ¿no? De todo lo que Jehová o Dios le prometió en la Biblia. Abraham reconoce su significado de su nombre, se considera como padre del pueblo o padre de las multitudes, tal como lo dice en el Génesis 11:25. Además, no sé, ahí quería entrar en detalle, preguntarle al compañero capitular Tolentino si en algo había encontrado cuáles fueron las promesas que hizo Dios a Abraham. En algunos, en parte de la Biblia hablan 3,000, pero destacan 9. Realmente quisiera llegar ahí, realmente, ¿no? Y en todo este tiempo que Abraham y las promesas que le había hecho Dios, hubo un periodo de 25 años. En todos estos pasajes recorridos de Abraham, ¿no?
Y hay una interrogante. Cuando él sale de su pueblo con toda su séquito, llega a un pueblo y se convierte en nómada. No se habla tampoco qué hizo en ese lugar, a qué se dedicó, si siempre fue el profeta, el sacerdote. Quisiera que algo que se me extienda o se explique realmente si es posible. Si no, dejaríamos para una próxima que me comprometo a estudiarla. Es todo. Excelente, compañero. Muchas gracias, excelente compañero capitular, Fernando Félix. Nuestro hermano César Belli se encuentra ahí. Sí. Me gustaría, excelente compañero, si no fuera mucha molestia, hablar sobre la mística que debe haber en lo que es el segmento capitular y en general en toda la masonería. ¿Por qué cuando ingresamos a la masonería nos dicen que uno de los factores que debe haber es el amor entre los hermanos, que fue, digamos, de alguna manera la demostración y entrega de nuestro patriarca Abraham, ¿no? El amor hacia su descendencia, familia, hacia el servicio del Creador. ¿Podéis, por favor, hacer una pequeña locución al respecto? Os agradezco, excelente compañero. Cuando observamos en la historia y la inquietud de los hombres por reconocer al divino, por reconocer a ese ser superior, que en principio lo simboliza en deidades, o lo reconocen deidades invisibles o en animales y las representa, de pronto entiende en el despertar de su conciencia interior que solamente existe un solo ser divino. Y empieza a entender su manifestación, no a entender a esta divinidad. Y de pronto en cada uno de sus actos empieza a relacionarse, a entender esa manifestación y desarrolla una actitud personal. Esa actitud personal está de acuerdo a principios que se meditaron en un momento, que se transmitieron después y que se conservaron, pero que indudablemente enfrentaron a hombres versus hombres, pensamientos versus pensamientos. Entonces, se desarrolla un acto de vida, una forma de vida. Y a eso se devino en entender el misterio del entendimiento de esas manifestaciones. Y la actitud personal es la actitud mística. Esta palabra pudiese parecer extraña o muy trillada, pero no es así. Hay una fuerza interior, hay un ser interior que pugna por desarrollarse, ¿no es verdad? Y lo desarrolla con principios y con actitudes místicas. Eso no significa ser un cucufato, ni mucho menos. Lo único que significa es, entiendo que tengo un nivel de entendimiento y de conciencia y que me acerco y me comunico y entiendo la manifestación de lo divino. Todo lo demás me convierte, o todo lo que no pueda ser de esa manera entendido o actuado, me convierte en un ser más que ocupa este mundo, esta tierra, y ese ser más pudiese ser la bestia del campo. El ser humano es un ser superior. Nuestros preceptos y entendimientos nos dicen,
que escondemos en lo más profundo de nuestro ser, la chispa divina, ¿acaso no hemos sido creados a imagen y semejanza? ¿Acaso no podemos dialogar o entender la manifestación? ¿Acaso no repasamos la historia del encarnado, del Hijo de Dios? Tenemos que desarrollar ese camino. Todo lo demás es bueno, pero no tan bueno. Si no cultivo la virtud, no desarrollo ese camino místico. Esta es una de las claves. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme, excelente compañero Javier. No, a vos, muy agradecido por vuestra locución. Quiero resaltar el tema que hasta antes de Abraham los sacrificios eran animales, ¿cómo se llama? Posesiones, que mal que bien, claro, de repente nos costaría entregarlas, pero no era en carne propia el sacrificio. Y más bien, por primera vez se acerca a un sacrificio propio cuando le dice, tráeme a tu hijo para sacrificarlo. Y entonces ya no era un animalito, era el hijo tan deseado que quiso tener con Sara, su esposa. Y entonces se complica y dentro de uno hay esa lucha entre lo que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y entregarlo a un Dios en cuanto le ofrezco fe y creo en él. Y lógicamente en algún momento la inocencia del hijo de Abraham le dice, ¿y por qué vamos? ¿Y a dónde vamos? Y Abraham no sabía qué decir, ¿no? Y es más, y le pregunta, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? El hijo, en su inocencia. Y Abraham le dice una frase que no se olvida hasta ahora, que Dios proveerá. Y finalmente la voluntad de Dios fue demostrarle a Abraham, pues, de que hasta dónde iba su temple y su obediencia y su fe con la relación con su ser superior, con su Dios. Y cuando ve que era capaz de entregar a su hijo por un mandato superior de Dios, le dice que lo perdone, que no lo sacrifique, y ahí se enredó el animal que iba a sacrificar en un arbusto cercano, y finalmente ese es el animal que sacrifica. Pero si bien es cierto, podría pasar desapercibido ese detalle, pero es justamente la gran trascendencia que hay en ese pequeño mensaje, ¿no? Mientras, claro, no sigue siendo tuyo, pero sea oro, dinero, algo que, bueno, puedas volver a hacer, pero perder un hijo sacrificándolo en nombre de Dios es un poco complicado aceptarlo, y sobre todo un hijo deseado con tener y le dio gracia, por la gracia divina le dio un hijo. Y eso es justamente lo que tenemos que tener en cuenta, que en realidad, más allá de nuestro entendimiento, muchas veces lo que aparentemente suena descabellado, suena demasiado complicado hacerlo, es solo parte de la identificación que tenemos que tener con nuestros orígenes, ¿no? Y las dudas que son humanas, los miedos que son humanos, los temores que son humanos a perder algo, como por ejemplo en esta pandemia, perder a un familiar, o a un amigo conocido, ¿no? Porque finalmente no es una pérdida, es un proceso natural, digo, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, la diferencia es esa, ¿no? Que a veces hay fechas y no nos hemos preparado para eso. Hemos vivido la vida
constantemente muy material y finalmente no hemos entrado en el desarrollo espiritual, ¿no? Y cuándo lo vamos a hacer y para cuándo, cuando ya nos toque afrontar algo que trasciende nuestras vidas y que cambie la situación en la cual nos encontramos, o es un proceso que debemos tomar conciencia con la ventaja y sobre todo con la obligación de haber sido iniciados en masonería y haber llegado a estos grados filosóficos y contemplar ¿cómo se llama? Que el sacrificio es diario, que no es una sola vez a la semana, que ni solo cuando se necesite, sino que continuamente siempre hay ese sacrificio, mal llamado sacrificio, que vendría a ser pruebas evolutivas, ¿no? En la cual, en la medida en que no lo sientas como algo que te cuesta hacerlo, y lo sientas como parte propia, así como levantarse, bañarse, cambiarse, consumir los alimentos, dedicarse a las labores diarias de trabajo, del hogar, etcétera, y irse a dormir, que lo vemos tan natural, debe ser parte de nuestra vida, muy importante en a ver qué hemos hecho hoy por estar dentro de la gracia de nuestro Creador, ¿no? ¿Qué aporte hemos hecho de propia voluntad para poder desarrollar esa parte que llamamos sacrificio, que yo la llamaría cambio evolutivo, que suena mucho mejor, de tomar conciencia profunda de nuestros actos, de nuestros pensamientos, ni siquiera de la palabra que digamos, porque lo más profundo de nuestro pensamiento, realmente estamos conscientes de que hemos hecho algo por evolucionar y por estar al servicio de la creación, en favor de hacernos ese examen de conciencia diariamente, ¿no? Y para eso este tipo de reuniones nos permiten poder ir primero despertando conciencia. Segundo, ir desarrollando habilidades para poder cada uno en su manera, en sus posibilidades, servir y que la vida sea útil al servicio de la creación, para que finalmente de todos estos servicios, actos, pensamientos y palabras, nosotros nos hayamos enriquecido cada día y tomemos y estemos más conscientes de lo que realmente se llama existir, la existencia terrenal, que es un proceso trascendental y que es un proceso evolutivo en cada uno de nosotros, y que este tipo de reuniones, este tipo de institución a la que pertenecemos, están abocadas justamente a eso, ¿no? A despertar esa identidad de ser hijos de un ser supremo, un Dios, parte de él, y los que nos rodea, todo lo que nos rodea, es parte también de esa creación a la cual nos abocamos a poder interrelacionarnos de tal manera tan profunda de que podamos decir gracias a la naturaleza, gracias a los seres que nos rodean, gracias a lo que escuchamos, gracias a lo que aprendemos cada día, gracias a que este día ha sido útil y que hayamos podido tener ese pequeño grano de arena para hacer de este mundo mejor. Bueno, si me permitís, mi sí, por excelente favor. compañero, Sí, solamente por enfatizar, en el esoterismo, la ley de la evolución es la ley del sacrificio. O sea, posiblemente no es tan difundido, pero la ley del sacrificio es la única forma en que la conciencia avanza. Es una ley espiritual como la que conocemos del karma, o en lo mismo que cuando vos preguntabas acerca de la iniciación. La iniciación es realmente ampliación de conciencia, que eso se traduce en la materia como mayor conocimiento, y en los planos materiales el mayor conocimiento es mayor poder. Entonces, eso es el significado, digamos, aterrizado. Pero lo cierto es que
solamente si se avanza en la ley del sacrificio, como lo habíamos explicado antes, recién vamos a poder avanzar. Y esas son todas las pruebas a que vos referís. Es todo, venerable. No, muchas gracias, más bien, excelente compañero. Me permitís, muy excelente compañero. Por Si me favor, permitís. con todo gusto. Manuelito, tenéis la palabra. A ver. Yo he escuchado atentamente todo lo que estamos hablando. Siempre me va a asombrar el sacrificio de Abraham, sobre todo de querer poner en holocausto a su hijo, como en un instante lo mencioné. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Muchos de nosotros lo decimos. Vivimos en una etapa en que yo les aseguro que si alguien pone en sacrificio a un hijo porque dijo o escuchó que Dios se lo pidió, no lo hace. O no lo haría. O sea, yo no sé por qué en esos tiempos Dios sí tenía más contacto con todos los seres, con todas las personas. Y les repito, ¿no? Y si estoy equivocado, por favor, les pediría que me corrijan o que me den mayores luces. Si no, eso iría la próxima reunión. Si en estos momentos en que vivimos, en mi caso, por ejemplo, o en el caso de cualquiera de nosotros, ya, Dios me ha hablado y me ha pedido que ponga en sacrificio a mi hijo o a mi hija. ¿Lo haríamos? La sociedad en la que viví, en la que estamos viviendo, ¿cómo nos tomaría? ¿Como locos? Esa es una pregunta que les estoy dejando en el aire, que espero que me la respondan en otro momento. Pero pensemos bien. En aquellos tiempos, todo era permitido, escuchábamos a Dios y poníamos en práctica lo que Él nos pedía. Pero en estos tiempos, si alguien dice que Dios le pidió que ponga en holocausto a su hijo, ¿cómo lo miraríamos a esa persona? Y si nos tocara a alguno de nosotros, ¿lo haríamos? Eso es todo lo que quería preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente compañero Manuel. Y quien estaría más autorizado en hablar de sacrificios es Juan Martín Velasco, caray, cada vez que lo encuentro en estas conversaciones, él es médico, trabaja en Puno y está de guardia o está haciendo sus labores en el hospital. Y la verdad que se da tiempo para todo y es admirable la labor que él se dedica. Juan Martín, ¿estás ahí presente? Tengo su imagen, seguramente está teniendo alguna consulta, porque él está en parte de emergencia, parte de unidad de cuidados intensivos y parte de consulta en el hospital. Pero en realidad la labor que él hace es sumamente sacrificada, ¿no? Y yo creo que tanto sus padres como su esposa y sus hijos es el ejemplo, ¿no? Están enviando a sacrificar. Acá está Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Justo estaba hablando un poco de la labor que cumples en el hospital y no sé si a nuestros hermanos les puedes, por favor, hacer un pequeño resumen de lo que está sucediendo en Puno para que se den cuenta de la magnitud de la labor que estás cumpliendo. Bueno, en realidad, pues, el hospital que tengo es el Hospital Regional de Puno. Recibimos todos los pacientes complicados de todo el departamento de Puno, tanto de la zona norte, de la zona sur. Puno tiene una población aproximadamente de 1.200.000 habitantes. Yo trabajo en el Ministerio de Salud. Sabemos que Salud como institución atiende aproximadamente en el departamento de Puno al 30% de la población. Y el resto acude a nosotros o bueno, también de forma particular a algunas clínicas que hay, ¿no? Y por lo tanto, trabajamos
como cualquier otro hospital del ministerio, con muchas carencias, muchas falencias, pero seguimos trabajando. Y esto no es ningún mérito, pero yo soy diabético. Y bueno, se supone que estoy en grupo de riesgo y no debería trabajar. Pero también la disponibilidad de médicos especialistas, yo soy ginecólogo, no es mucha en Puno, entonces, y hay necesidad porque los partos y todas las complicaciones de la mujer no se paran con esto del COVID, ¿no? Y tenemos que solucionar. Y estamos ahí trabajando, guardando las medidas de protección, guardando siempre, cumpliendo con las disposiciones, la distancia social en la medida de lo posible, pero también muchas veces no podemos, ¿no? Porque llegan emergencias y tenemos que solucionar. Sabemos que estamos en riesgo, pero también sabemos de que las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? La masonería nos da una tranquilidad, nos permite ver, como lo decías vos un poco antes, nos permite ser menos apegados a las cosas. Y una de las cosas a las cuales todos estamos muy, muy apegados, y justamente es lo que nos causa sufrimiento, es la muerte. Si nosotros nos ponemos a pensar, el mayor apego que tenemos todos es a la vida. Y renunciar a ella, no sé si consciente o inconscientemente, te libera. Te libera porque te hace libre. Entonces, por eso es que seguimos trabajando y bueno, confiando en que, pues, guardando las medidas de precaución, vamos a seguir haciendo lo que hacemos cotidianamente y lo que es importante es ir viendo a la población que necesita de esto. No sé si con esto he cumplido o más o menos es lo que me sale del corazón, mi excelente compañero. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir y de dirigirme a ustedes esta noche. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Martín. Y es que quería hacer tomar conciencia a todos los participantes, que ahora somos 19, se acaban de ir 3, dejar dicho de que todos, Manuelito, yo lo he visto que se ha sacrificado, por ejemplo, que ha salido de su casa en la época en que era más complicada el contagio, a cumplir algún encargo que le dio su trabajo. En realidad, cada uno de nosotros diariamente, inconscientemente, estamos sacrificando. Es más, tengo la plena seguridad que cada uno de sus hogares cumple un rol importantísimo, tratando de llevar el pan de su casa cada día o lo que haga falta. Y además de dar seguridad a su familia, darle tranquilidad y paz. Lo que hizo Abraham, nosotros inconscientemente lo hacemos todos los días. Lo que quería era despertar conciencia de que cada uno de nosotros se dé cuenta que sí lo hacemos. En que parezca una cosa normal y natural, no es así. En estos tiempos, inclusive donde esta segunda ola de contagios que estamos en cualquier momento a punto de producirse en diferentes puntos, ya empezó Arequipa, por ejemplo, que no tenía mayor cantidad de casos y sin embargo ahora pues está en emergencia. Tomar conciencia de esto. En realidad esta pandemia, esta enfermedad altamente contagiosa, que sirva para despertar conciencia, para darse cuenta el rol de que cada uno de nosotros es importante en su núcleo familiar. Y que además de eso, muchas veces, y lo hemos hecho a diario, sin darnos cuenta, hemos hecho lo que podría llamarse un sacrificio. Pero es parte de la responsabilidad y parte de la vivencia y parte de la evolución humana. Algún día entregaremos la posta a nuestros sucesores, que pueden ser nuestros hijos o pueden ser otros familiares. Y sin darnos cuenta pasaremos a ser dependientes de ellos. Y esperemos que en ese momento todo lo que hayamos obrado haya sido bien aprendido con el ejemplo que hemos dado en cada uno de nuestros núcleos familiares y que sirva de aliciente para las nuevas generaciones, que guardar la serenidad
cumplir plenamente, como decía Juan Martín, con nuestras funciones, darnos el gusto de que podemos arrancarle una sonrisa a un ser que está enfermo, ¿no? O a alguien que necesita de nuestra familia, o de repente vecino, de repente alguien que no conocemos en la calle. No basta hacer grandes sacrificios, basta nada más estar en ese momento con la claridad de mente y ser oportunos para poder servir al prójimo. Eso que quede como mensaje esta noche, quiero cerrar con ese mensaje, de tal manera de que la próxima semana, cuando nos reunamos a brindar por el 28 de julio, tengamos la plena seguridad de que cada uno de nosotros ha cumplido durante esa semana muchas labores sacrificadas en bien general de la familia, de nuestra orden y diversos motivos. Si no hay ninguna otra más locución que quisieran hacer, daríamos por terminado esta reunión. Solo por darle dos ideas fuerza a la pregunta de Manuel, porque creo que es un tema que realmente es de actualidad. Y para explicarlo solamente habría la ley de la evolución, ¿no? Que obviamente antes era la ley del talión, el panteísmo, y la segunda idea fuerza podría ser lo que es la mitología griega en Prometeo, ese sacrificio diario de Prometeo de perder el hígado por las garras del águila, y que solamente un iniciado, Hércules, con sus 12 trabajos, 12 trabajos que obviamente implican 12 pruebas, mata al águila para salvar a Prometeo. O sea, por ahí podrían tener la explicación de esos sacrificios. Yo no profundizo más porque sería mucho más largo, pero estoy seguro que si investigan, estoy seguro que van a poder encontrar alguna sugerencia, alguna alternativa o alguna respuesta. Es todo, venerable. Muchas gracias, excelente compañero. Bien, no habiendo más intervenciones, quiero agradecer a cada uno de vosotros y nos reuniremos el próximo miércoles para celebrar nuestra fiesta patria. Martes 28. Ah, el 28 mismo. El 28 mismo dijo a las 7. Sí, bueno, el mismo 28 entonces nos reuniremos. Muchas gracias por estar presentes. Un abrazo a todos, saludos por su casa y que pasen una buena semana. Bueno, buenas noches, igualmente, excelente. Un abrazo para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, un fuerte abrazo. Muchas bendiciones, compañeros. Un abrazo para ti y para buenas todos. noches. Un abrazo para todos ustedes. Entonces,